Tú conoces el nombre, Lucifer. Te suena a Hollywood, a tatuaje, a personaje de novela. Pero el canon lo carga en 3 pasajes que casi nadie cita juntos. Y en uno de esos 3 pasajes, el que habla es Jesús, describiéndolo en presente continuo, como testigo. La pregunta que esta historia plantea no es si Lucifer existe, es en qué tiempo verbal habló Cristo de su caída. Tú lo conoces como ángel caído. Lo conoces de una serie, de una película, de una conversación de sobremesa. Y tal vez también lo conoces de un sermón breve, de una homilía corta, de una clase dominical que pasó de largo. Pero el canon mismo te lo entrega en 3 voces, y nadie te las puso una al lado de la otra. Una voz es un profeta del siglo VIII a.C. Otra es un sacerdote desterrado en Babilonia. Y la tercera es la voz que abre los evangelios. 3 voces, 3 siglos de distancia entre la primera y la última, y una sola figura cayendo a través de las 3. Esta historia es lo que pasa cuando tomas las 3 y las pones en la misma mesa. Empieza con Isaías, capítulo 14. Año 700. Antes de Cristo, más o menos. Isaías está componiendo una endecha, un canto fúnebre, contra el rey de Babilonia. Eso lo dice el texto mismo, al principio del capítulo. Y la endecha avanza con la ironía dura del profeta, hasta que de repente la voz se eleva sobre el rey histórico y empieza a describir a otra figura. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. Reina Valera, 1960. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Cuéntalos despacio. Subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré en el monte, subiré sobre las alturas, seré semejante al Altísimo. 5 veces. 5 verbos en primera persona. Subiré, levantaré, me sentaré, subiré, seré. Y la caída no empieza en un acto. Empieza en un verbo repetido 5 veces. Tú reconoces esa voz, porque hay una versión de ella en tu propia cabeza. La voz que quiere subir, que quiere ser vista, que quiere ser semejante. La caída empieza ahí, no en un golpe, en una repetición. ¿Cuántas veces has dicho tú ese verbo, en silencio, sin llamarlo así? Si esa voz te suena familiar, ya sabes cómo se llama. Aquí leemos el canon despacio, y nadie está fuera de esta lectura. La primera voz queda sobre la mesa. Pero hay una segunda que llega más o cerca. La segunda voz es Ezequiel, capítulo 28. Año 593 a.C., aproximadamente. Ezequiel está exiliado en Babilonia, junto al río Quebar, entre los deportados de Judá. Y le llega la palabra de Jehová contra el rey de Tiro, una ciudad fenicia que comerciaba con todo el Mediterráneo. Otra endecha, otro rey humano nombrado al principio del capítulo. Y otra voz, que se eleva sobre el rey histórico hacia algo más antiguo. Ezequiel 28, versículos 13 al 15 y 17. Reina Valera, 1960. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Detente un momento aquí. El texto dice, de esta figura, 4 cosas que ningún rey humano cumple a la letra. Estuvo en Edén, era querubín, era protector, y era perfecto desde el día de su creación. 4 descripciones que apuntan más allá del hombre que vendía cedros en el puerto de Tiro. Apuntan a alguien que estuvo en el huerto, a alguien que se enalteció a causa de su hermosura, y a alguien que fue arrojado por tierra.
El don mismo se vuelve la trampa. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Lo que Dios te dio bien, también es la cosa por la que puedes caer si la miras a ella en vez de a quien te la dio. Tenemos dos voces, Isaías y Ezequiel, y ambas, antes que nada, hablan de reyes humanos. Isaías lo dice al principio de su capítulo, una endecha contra el rey de Babilonia. Ezequiel lo dice también, al principio del suyo, una endecha contra el rey de Tiro. Dos reyes de carne y hueso, y sin embargo, los primeros lectores cristianos oyeron algo más detrás de esos reyes. Algo anterior a Adán, una caída más antigua que cualquier reino. Fue Orígenes, hacia el año 230 después de Cristo, uno de los primeros en nombrar lo que ya muchos oían cuando leían esos pasajes a la luz del Nuevo Testamento, y de ahí pasó al castellano. Tal vez te suena raro saber esto, pero ahora sabes algo más. La palabra Lucifer, en sí misma, no es hebrea. El hebreo dice, Elel ben Shachar, lucero, hijo del alba. La traducción griega antigua, la Septuaginta, dijo Geósforos, portador del alba. Y hacia el año 400 después de Cristo, un monje llamado Jerónimo, traduciendo la Biblia al latín, escogió la palabra Lucifer, una palabra latina común. Los romanos paganos, antes del cristianismo, llamaban Lucifer a Venus, la estrella de la mañana, cuando aparece en el cielo antes del amanecer. Era el nombre de un planeta brillante. Y al pasar al castellano, esa palabra latina se quedó como lucero en Reina Valera y como nombre propio en la cultura. La carga teológica del nombre vino después. Vino de la lectura cristiana de Isaías 14 a la luz del Nuevo Testamento. No al revés. Y el Nuevo Testamento sí lo dice claramente. Pedro lo dice. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Segunda de Pedro 2, versículo 4. Y Jesús mismo lo dice, hablando del juicio. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, versículo 41. Y sus ángeles, plural. La caída arrastra una hueste, no una sola figura. Tal vez tú también tenías ese instinto de pensar que las caídas son solitarias. El canon dice lo contrario. Si esta historia te está alcanzando, suscríbete al canal. Aquí leemos el canon despacio, con su propio peso. Hay otras historias que vienen, y queremos que te lleguen cuando salgan. Tenemos dos voces antiguas, Isaías y Ezequiel, leídas por la iglesia primitiva como tipología de la caída. Tenemos a Pedro confirmando que hubo ángeles que cayeron, y a Cristo confirmando que hay un fuego preparado para el diablo y los suyos. Pero todavía falta lo más pesado. Falta la tercera voz, la voz del que estuvo allí. Y aquí es donde la pregunta del principio empieza a tomar forma. ¿En qué tiempo verbal habló Cristo de la caída de Satanás? Lucas capítulo 10. Jesús ha enviado a 70 discípulos a las aldeas de Galilea, de 2 en 2, a anunciar el reino. Es la primera vez en el Evangelio que el envío misionero pasa de los 12 a un grupo más amplio. Los 70 van, predican y vuelven. Lucas 10, versículos 17 al 20. La misma versión. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Vuelve a leer una sola frase. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Léelo otra vez. Despacio. ¿Qué tiempo verbal usó Cristo? No dijo yo vi, dijo yo veía. ¿Sabes lo que cambia eso? El griego que tradujeron los reformadores tiene la misma forma, imperfecto. La acción contemplada en su transcurso, como quien la sigue mirando mientras la cuenta. Yo lo estaba viendo, yo lo seguía viendo caer. Tú acabas de escuchar algo que los evangelios dicen una sola vez, no en una doctrina, en un verbo.
¿Cuántas veces a lo largo del Evangelio describe Cristo el mundo invisible en presente continuo, como quien lo está mirando ahora mismo? Una sola. Y la usó para hablar de la caída de Satanás. El que habló así no estaba citando tradición, estaba describiendo lo que vio. Los exégetas discuten si la frase apunta al momento mismo en que los 70 predicaban, Satanás cayendo cada vez que un demonio era sujetado, o a la caída original, recordada por la memoria del Verbo eterno. El canon deja la ambigüedad abierta, y esa ambigüedad es precisamente lo que carga la frase. No es una o la otra, es las dos. Cae entonces y cae ahora, y Cristo está mirando, y entonces hace algo que nadie esperaría. Mira a los 70, alegres, eufóricos, gritando que hasta los demonios se les sujetan, y los redirige. Despacio. No os regocijéis de eso, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Los 70 volvieron alegres por la cosa equivocada, por la victoria que se ve, por el demonio que se sujeta, y Cristo, despacio, los redirige a la cosa que no se ve, la pertenencia, el nombre escrito en los cielos. Tal vez tú también prefieres celebrar la victoria que se ve, el problema resuelto, el enemigo callado, el conflicto cerrado, antes que el hecho silencioso, sin testigos, de pertenecer. La pertenencia no se ve, la victoria sí, y el corazón humano, casi siempre, se va detrás de lo visible. Cristo, en una sola frase, redibuja el mapa. La caída de Satanás es un dato cierto, Cristo lo vio, pero el gozo del discípulo vive en otra dirección, en lo que está escrito en los cielos. Y para que el cuadro quede completo, el canon cierra el arco en el último libro. Apocalipsis capítulo 12. Juan, exiliado en la isla de Patmos, hacia el año 95 después de Cristo, recibe una visión. La describe así, en Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El dragón es la serpiente antigua es el diablo es Satanás. El canon mismo, en una sola frase, ata los hilos. La serpiente del huerto en Génesis, el dragón de la visión de Patmos, la figura que Isaías cantó, que Ezequiel describió, que Cristo vio caer, es uno solo, y al final fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y todavía falta una cosa, una sola, pequeña, que cierra esta historia, con una vuelta de tuerca que no se ve venir. Te conté al principio que en Isaías 14, la figura que cae se llama Lucero, hijo de la mañana, la estrella de la mañana, la que aparece antes del amanecer. Esa es la imagen que Isaías usa para nombrar a quien cayó. Ahora abre el último capítulo del canon, Apocalipsis 22, versículo 16. Habla Cristo: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La estrella de la mañana cae en Isaías y vuelve, transformada, en el último capítulo del canon. Pero ahora no es nombre de un querubín que se enalteció, es nombre de Cristo. La imagen que Lucero usurpó, Cristo la reclama. El nombre que cayó, el nombre que se levanta, y entre los dos, una mirada, la del que dijo yo veía. 3 voces canónicas, una caída y un testigo que no la oyó contar, la vio. Y esa mirada del que vio caer entonces, sigue mirando ahora. No mira solo lo que cae, mira también lo que está escrito en los cielos. Esa mirada sigue abierta. Y tu nombre, si él lo conoce, está escrito ahí, en lo que él mira. Si esta historia te alcanzó, acompáñanos suscribiéndote al canal. Hay otra historia que viene, y queremos que te llegue cuando salga. Que la palabra de Dios te guarde.